Buenas noches. Mi nombre es Guilherme Cavalcante, un biólogo de 30 años con raíces afincadas en el estado de Pará. Hace algunos años, mis investigaciones me llevaron al corazón de la Sierra de Carajás, donde me dediqué a investigar las intrincadas consecuencias de la extracción mineral sobre la flora local. Una empresa científica de gran envergadura, cuyos resultados demandarían tiempo y observación meticulosa. En mis incursiones por la región, tuve la aventura de conocer un linaje familiar descendiente de los aguerridos Kayapós, un pueblo que antaño dominaba vastas extensiones de estas tierras. Con generosidad ímpar, ellos compartieron conmigo un tesoro de saberes ancestrales sobre las plantas que allí prosperan. Me revelaron los secretos de hierbas con propiedades curativas para una miríada de aflicciones, desde los persistentes dolores de cabeza hasta las molestias en las piernas y huesos. Desvelaron los usos de especies vegetales en el tratamiento de pruritos, cortes y heridas, demostrando un conocimiento empírico que trascendía cualquier compendio académico. Aprendí con ellos lecciones que jamás encontraría en libros o investigaciones previas. Su familiaridad con la región era intrínseca y lamentaban profundamente las cicatrices dejadas por la voracidad de la minería. Entre las diversas personas que tuve el privilegio de conocer, un anciano en particular capturó mi atención, el respetado Ibir. Su mente abarcaba un vasto conocimiento sobre la flora, la avifauna y la miríada de criaturas que habitan estas selvas. A lo largo de su extensa vida, acumuló un sinfín de experiencias, pero una narrativa en especial despertó mi profunda curiosidad. Esa historia singular me fue confiada en una tarde serena, mientras yo y sus descendientes discurríamos sobre los peligros que acechan en la selva. Ibir, atento a nuestra conversación, profirió con la sabiduría de los años: el mayor peligro reside en la ignorancia de cómo actuar ante la amenaza. Y, con esa premisa como preludio, inició su fascinante rememoración. En mis años de mi juventud, teníamos la costumbre de buscar sustento a través de la caza en las proximidades de los ríos, lugares donde la fauna se congregaba para saciar la sed. Con todo, mi espíritu aventurero me impelía a explorar las profundidades de la selva cerrada, un dominio donde la pericia del cazador era verdaderamente puesta a prueba. En una de esas expediciones, acompañado por otros compañeros, avistamos hombres de procedencia desconocida. Empuñaban armas de fuego y también se dedicaban a la caza. Permanecimos ocultos por un tiempo, aguardando su partida. Sin embargo, percibí que su conducta denotaba más desorientación que pericia en el arte de la caza. Yo poseía cierta desenvoltura en la lengua del hombre blanco y en un impulso clamé por ellos, que demostraron alivio al avistarme. Uno de ellos se acercó implorando: por favor, ayúdennos a escapar de esta selva. Fuimos forzados a abandonar nuestro campamento de caza y acabamos perdiéndonos en la vastedad de la floresta. Concordé en auxiliarlos, aunque la causa de su extravío permaneciera un enigma para mí. Entonces, uno de ellos elucidó. Todo sucedió de forma repentina. Estábamos reunidos en nuestro campamento de caza, alrededor de la fogata, cuando comenzamos a oír los pasos de un gran animal que nos rodeaba. Inicialmente, conjeturamos que pudiera ser algún felino de porte aventajado, pero pronto percibimos que se trataba de una criatura mucho mayor. Una sombra vultuosa emergió de la selva e invistió contra nosotros. En medio del pánico, todos corrieron en busca de refugio y solo 3 de nosotros consiguieron empuñar sus armas. Éramos 8 hombres en total, pero 3 siguieron por una dirección y nosotros 5 por otra. No sé si por suerte o por un cruel capricho del destino, la criatura que avistamos persiguió a los otros 3. Desconocemos su paradero actual, si aún vagan perdidos como nosotros.
¿Qué tipo de animal era ese?, inquirí. Y el hombre, con el semblante tomado por el terror, respondió: era un lobo de proporciones gigantescas que se erguía sobre dos patas como uno de nosotros. Se asemejaba a un oso colosal con cabeza lupina, adornado con garras afiladas y dientes que superaban en tamaño a los de un jaguar. Jamás presencié algo semejante. Él parecía discernir sus blancos y manifestaba la intención de dispersarnos. Como pueden ver, solo 3 de nosotros portamos armas, precisamente aquellos que consiguieron recuperarlas en medio del ataque. Los demás los vi huir desesperadamente, vistiendo solo la ropa que llevaban puesta, y fueron ellos el foco de la persecución de aquella monstruosa entidad. Ella parecía consciente de su vulnerabilidad, considerándolos presas fáciles. Sin embargo, en el fragor de la embestida, no tuvimos tiempo para conjeturar cualquier estrategia, solo la ansia de sobrevivir. Prosiguió Ibir: auxiliamos a aquellos hombres a encontrar el camino de vuelta, pero fuimos impotentes en socorrer a los demás, pues el riesgo de perdernos en el intento era inminente. Regresamos a nuestra aldea después de prestar auxilio y relatamos a los más experimentados la historia que habíamos escuchado de los cazadores. La aprehensión se apoderó de sus semblantes, de tal forma que los ancianos fueron convocados para deliberar sobre la situación. Enseguida, fuimos instruidos sobre las medidas a tomar. Mi padre, uno de los más venerables de la tribu, nos alertó: las fogatas nocturnas deberán arder con intensidad redoblada, y las expediciones de caza de larga duración están terminantemente prohibidas mientras la amenaza del hombre lobo persista. No podremos aventurarnos en la floresta en busca de alimento. Los ancianos creían firmemente que la criatura que había atacado a los forasteros era un hombre lobo, o lobizón, como es más conocido en los tiempos actuales. Una entidad solitaria que se oculta en las selvas densas y emerge en las noches oscuras, transformándose en un monstruo capaz de cegar la vida de cualquiera que cruce su camino. Relatos ancestrales narraban la sina de tribus enteras que fueron forzadas a abandonar sus hogares debido a los ataques implacables de un hombre lobo, que no perdonaba cazadores, ancianos, niños o mujeres. Era una criatura de una crueldad indicible, que mataba sin dudar, movida por un hambre insaciable. En aquella época las comodidades de hoy eran inexistentes. Dependíamos de la recolección de agua, del cultivo de la tierra y de la caza para nuestra subsistencia. Aun viviendo bajo el espectro del temor del hombre lobo, la necesidad de alimentar a nuestras familias nos impelía a la floresta. En cierta ocasión, un grupo de caza tardó en regresar. La noche ya había lanzado su manto oscuro cuando las fogatas fueron elevadas, con la esperanza de guiar a los extraviados de vuelta al hogar. Entonces oímos sus gritos resonando por la selva y respondimos con nuestros propios alaridos para señalar el camino seguro. Cuando finalmente emergieron de la floresta, una sombra siniestra los perseguía. La luz intensa de las fogatas detuvo momentáneamente a la criatura y vislumbramos al hombre lobo moviéndose furtivamente entre los árboles. Muchos años se desvanecieron, pero jamás olvidaré aquellos ojos llameantes y el rugido gutural que emanaba de su garganta, un sonido mucho más potente que el de cualquier animal que ya habíamos enfrentado e infinitamente más aterrador que cualquier pesadilla que pudiera asaltar nuestros sueños. Un lobo negro de proporciones colosales arañaba los troncos de los árboles con sus garras afiladas y nos miraba con intensidad. Con todo, ninguno de nosotros osó retroceder un solo paso. Aún tomados por el miedo, permanecimos firmes en nuestros puestos, pues demostrar flaqueza podría ser fatal.
Aunque estuviera en medio de nosotros, el hombre lobo parecía presentir un temor en nosotros y caminaba de un lado a otro con sus patas traseras descomunales, mucho mayores que las delanteras, que se agarraban a los troncos de los árboles. El hombre lobo percibió que no obtendría ventaja allí y retrocedió a la oscuridad impenetrable de la selva. Muchos de nosotros pasamos innumerables noches en vigilia, atormentados por las imágenes de aquella noche terrible. Otros desarrollaron un miedo visceral a adentrarse en la floresta, incluso durante el día. El temor por las familias flotaba sobre todos, pero de hecho vivíamos bajo constante peligro. Muchos meses se desvanecieron sin que el hombre lobo fuera avistado nuevamente y gradualmente la normalidad retornó a nuestra rutina. Los ancianos de aquella época fueron partiendo, llevándose consigo una vasta herencia de conocimientos ancestrales. Después de ese periodo de terror, no tuvimos más noticias de ataques del hombre lobo a personas. Entonces, el hombre blanco llegó con sus máquinas ruidosas e inició la explotación de la tierra. Más personas vinieron, construyendo casas por todas partes, relegando los misterios de la noche a un plano secundario. Pasé varios días inmerso en la cultura de aquella comunidad y mis investigaciones avanzaron significativamente, pero nada se comparó a la fuerza de la historia que el venerable Ibir me confió. Cada día, animales que antaño creíamos extintos son redescubiertos, insectos desconocidos son catalogados y nuevas especies vegetales son encontradas. ¿Cuántos secretos más puede ocultar este mundo de nuestro conocimiento? ¿Qué más se esconde en las sombras de nuestras florestas? ¿Será que el hombre lobo aún vaga por la sierra de Carajás? Mi razón me dice que no, pero la sabiduría ancestral me impide descartar esa posibilidad por completo. Buenas noches.